Bueno, hola chicos. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Continuando con la unidad 2, lo que vamos a seguir es con la admisión del paciente, la unidad del mismo, y los registros, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar. Todo el material está subido, la bibliografía está puesta. Así que bueno, vamos a ver cómo se ve. Ahí estamos. Bien, perfecto. Bueno, cuando uno habla de admisión hospitalaria, quiere decir del ingreso hospitalario el cual comprende una serie de actividades técnico-administrativas que se llevan a cabo en los centros de salud para ingresar al paciente y cuyo objetivo es brindar la atención dependiendo de sus necesidades o dificultades a través de recursos adecuados y específicos. Lo primero que hacemos son actividades técnico-administrativas. Esa es la definición de admisión hospitalaria, ¿no? Una serie de actividades técnico-administrativas. ¿Por qué dice técnico-administrativa? Porque primeramente al paciente tenemos que tener un registro de un ingreso, se le debe preguntar el nombre, la edad, qué le pasa, se debe registrar eso, ¿sí? La admisión hospitalaria como tal comprende dos formas de admisión. Diferencien bien esto, hay dos formas de admisión hospitalaria, programada y no programada. La programada son todas aquellas que son planificadas con antelación al día que se hace efectiva la internación del paciente, como por ejemplo una cesárea, una cirugía programada, un tratamiento programado, todo lo que sea con antelación es una admisión hospitalaria de tipo programada. Ahora, el otro tipo es no programada, ¿sí? Son aquellas que surgen espontáneamente por alguna urgencia o emergencia. Y que puede ser derivado de otros lugares del hospital o de otro, ¿no? Que acá hay que tener en cuenta admisión hospitalaria con vía de ingreso. Ya vamos a ver cuáles son las vías de ingreso al hospital. Acá lo único que estamos diferenciando son la admisión hospitalaria. Puede ser derivado de un médico luego de la atención en la guardia central, de un médico perteneciente a un servicio médico del hospital luego de la atención en consultorio, o de un médico luego de efectuar una práctica ambulatoria, ¿sí? Esas no son programadas. Quiere decir, mirá, estás con una infección, te tenés que ir a internar. Estás con una neumonía, necesitas oxígeno, te tenemos que internar. Y así sucesivamente, ¿no? Tenemos varios ejemplos. Esos son los dos tipos de admisión hospitalaria, por el cual el paciente le vamos a ingresar a nuestro medio ambiente hospitalario, ¿sí? Y le vamos a realizar una serie de actividades técnico-administrativas dependiendo de las necesidades y dificultades que atraviesen los recursos, a través de los recursos adecuados y específicos. ¿Va? Eso es admisión hospitalaria. Ahora, vía de ingreso al sistema hospitalario, tenemos 6. ¿Sí? Servicio de urgencia, consultorios, consulta externa, programado, intrahospitalario e interhospitalario. ¿Sí? Tenemos 6 puertas de ingreso del paciente al hospital, pero solamente tenemos 2 maneras de admitirlo, programado o no programado. Espero se diferencie esto, porque en esta unidad es importante diferenciar y entender las vías de ingreso, ¿no? Y las admisiones hospitalarias. Por supuesto que las vías de ingreso van a depender del estado propiamente del paciente, ¿no? Esto ni se discute. Los objetivos de enfermería en la admisión del paciente. Bueno, siempre hay que tener los datos, ¿no? Acá es importante, cuando uno habla de admisión, es mínimamente saber cómo se llama, cuántos años tiene, de dónde proviene, y después datos relevantes, secundarios que pueden ser, pero relevantes a la cuestión, eh, que puede ser si ya ha venido antes, quién lo trajo, ¿sí? Lo que debemos hacer
el objetivo nuestro es facilitar la integración del paciente en el medio hospitalario. Fíjense en lo que es esta palabra de facilitar, ¿no? Es importantísima, ¿por qué? Porque casi siempre al paciente no saben para dónde agarrar en un hospital. Es como que nosotros vayamos a un hotel 5 estrellas o a un lugar que no conozcamos y tenga muchos pasillos, muchas puertas, y no sabemos por cuál golpear o por cuál entrar, porque tenemos temor a equivocarnos, a entrar a un lugar que no corresponde. Imagínense un paciente en un hospital. Nosotros, porque estamos medianamente acostumbrados, y ya es como que nos movemos con mucha holgura, ¿no? Pero cuanto más cartelería haya, cuanto más identificaciones haya, y cuanto más información tenga el paciente, más le vamos a facilitar esa integración en el medio hospitalario. Por eso es importante, y no lo vamos a tratar en esta unidad, es importante los consultorios de enfermería. Porque en los consultorios de enfermería no solo vamos a tener atención directa e integral al paciente, sino que es un lugar de oportunidad para informar sobre distintas cuestiones, ¿no? Del hospital en sí. Debemos establecer canales de comunicación e información adecuados. Un problema un problema a diario que tenemos es que muchas veces nos olvidamos de pedirle al familiar un número de teléfono, una dirección, y se van, ¿no? Porque les prohibimos las visitas o el paciente tiene que quedar solo y demás cosas que a veces hacemos sin sentido. eh, y no tenemos un canal de información luego. Necesitamos comunicarnos con los familiares de manera urgente o semi-urgente o rápido y no tenemos. Entonces, mínimamente establecer canales de comunicación claros y adecuados, ¿no? Para dar información. La información la puede dar cualquiera, chicos. Esto es importante saber que, como ya lo hemos hablado antes, de nuestra disciplina podemos informar tranquilamente el estado de evolución del paciente, el estado en que se encuentra ahí el estado en que se encuentra en ese día. Digamos, tenemos toda la libertad del mundo para informar a los familiares o al mismo paciente del estado de él, ¿no? Siempre de nuestra disciplina. Otro objetivo de la admisión es reducir el estado de ansiedad del paciente y la familia, proporcionándole seguridad y ambiente terapéutico. Muchas veces el primer contacto de un paciente en el medio ambiente hospitalario es a través de una secretaria, de alguien administrativo, ¿no? Ya saben que la admisión es una serie de pasos técnico-administrativos, pero puede ser un personal que no esté capacitado para definir cómo está la situación, ¿no? Si es una urgencia, si es una emergencia, si hay que atenderlo rápido, si puede esperar. Entonces, debemos proporcionar seguridad y un ambiente terapéutico. Esto quiere decir que las guardias estresantes, esas que se ven colmadas de gente, eso no tienen que existir, digamos, pasan, sí, es la realidad, pero uno está trabajando para que esas realidades se cambien, ¿no? Antes en el Hospital San Martín, por ejemplo, había que sacar turnos te tenías que levantar a las 4 de la mañana, tenías que viajar o antes, se tenían que levantar a gente del interior para venir a sacar un turno. Eso medianamente ya se ha ido arreglando y ha sido un poco más terapéutico sacar un turno con un especialista en el Hospital San Martín, en el hospital de mayor complejidad de la provincia. Pero debemos crear y recrear todo para que el paciente y familia se sientan seguros y contenidos. Valorar la situación del paciente a su ingreso en la unidad. Y esto es lo que yo siempre digo, es que hay que sacar una foto, ¿no? Hay que hacer una valoración cefalocaudal, hay que hacer, mientras más datos recabemos del paciente a la admisión, en el ingreso, más vamos a tener puntos de partida. ¿Sí? No nos van a sorprender si el paciente presenta alguna modificación o alguna alteración. Che, ¿esta arritmia de cuándo es? ¿Tenemos electro de ingreso? No, no tenemos. Ahora, en cambio, si tuviéramos un electro de ingreso, podemos decir, che, este no entró con esta arritmia es nueva. O, ¿cómo estaban los signos vitales al ingreso? ¿Estaba hipertenso? ¿Estaba hipotenso? Porque ahora está hipertenso. ¿Esto ingresó así? ¿Con qué nivel de saturación estaba? Y así, diferentes datos. Che, ¿cómo tenía la piel? ¿Este eritema es nuevo? ¿Este prurito es nuevo? ¿Esta lesión es nueva? ¿Cómo ingresó?
Mientras más datos tengamos del ingreso, vuelvo a repetir, más puntos de partida vamos a tener para una valoración posterior. ¿Ingresó con dientes? ¿No ingresó con dientes? En el medio ambiente hospitalario se pierde mucho la dentadura de los pacientes. Y porque muchas veces no valoramos nosotros si son de ellos, si tiene prótesis, si no tiene prótesis. Por ahí el mismo paciente se la saca, la deja en la sábana y lo cambiamos y se te fue la dentadura en la sábana. Y bueno, lamentablemente ha ocurrido y es un problema que nos concierne directamente a nosotros, ¿sí? Porque nadie valoró si ese paciente tiene prótesis o no. Después el mismo paciente se la saca, la deja ahí, se duerme. Al otro día lo levantamos a las 7 de la mañana, vamos que te tenemos que bañar, vamos, dale, dale, dale. Levantate de la cama y lo que hacemos es hacer un bollo a esas sábanas y ahí se va en su dentadura. Che, ¿y ingresó con dentadura? Ah, no, no sé si ingresó con dentadura. ¿Eh? Me parece que se la sacaron de la ambulancia, o se la sacó el familiar, o no trajo. ¿Sí? Entonces, cuanto más valoremos la situación del paciente al ingreso a la unidad, más datos vamos a tener, ¿no? Más puntos de partida. Por supuesto que debemos trabajar con los derechos del paciente y sepan también que el paciente tiene una ley, que es la ley 26.529, que habla de los derechos del paciente. Y estos son uno de los puntos principales eh, acapara la ley, ¿no? La historia clínica, la atención médica, el estado de salud, el consentimiento informado y la enfermedad terminal. Resumiendo, esto es interesante que lo sepan, hay igualmente en la bibliografía la resolución de la ley. No va a ser una pregunta de examen, ¿no? Pero por ahí podemos preguntar cuáles son los puntos más críticos que tiene la ley, ¿no? Y debemos saber diferenciar la historia clínica. Por ejemplo, cada paciente debe tener su historia clínica completa, actualizada, y es de él, es un documento propio del paciente. O sea que el paciente tiene derecho a acceder a su historia clínica. Atención médica, también tiene derecho a negarse que la atienda un médico, que la atienda otro, a saber su estado de salud, ¿sí? Cuando estamos hablando de los criterios éticos, hablábamos de la veracidad, o sea, que tiene derecho a la verdad sobre su estado de salud, al consentimiento informado. Siempre que hablamos con una persona y hacemos una relación enfermero-paciente, o enfermero-familia, o enfermero-paciente-familia, estamos hablando y hablamos sobre la situación del paciente, debemos saber que estamos frente a una situación legal, que estamos explícitamente firmando un consentimiento informado, ¿sí? Muchos conocen el consentimiento informado, además los que han estado sometidos a alguna cirugía o demás. El consentimiento informado es cuando nosotros firmamos una hoja y en el consentimiento informado declaran que puede tener complicaciones, que se puede morir y todo, pero no puede demandar ni al médico ni a la clínica, y lo firmamos. Bueno, eso es algo formal. Pero ahora en un consentimiento informado, que es el informal, ¿sí? Pero que está explícito en los derechos del paciente, cuando entablamos esa relación enfermero-paciente, enfermero-paciente-familia, en donde hablamos sobre la enfermedad del paciente. Eso quiere decir que si yo me pongo a hablar con el paciente, mi palabra es palabra santa, ¿sí? Explícitamente estamos dando información y lo estamos haciendo a través de un consentimiento informado. El paciente me escucha, yo lo escucho, estamos explícitamente firmando un consentimiento, ¿sí? Y la enfermedad terminal, por supuesto que esto es negarse a tratamientos y demás, ¿no? Eh, el paciente tiene todo el derecho a todo esto. Esto lo saqué de acá, de la clínica modelo. Fíjense, esto se les da, porque la verdad es que hay un desconocimiento total, y más que nada cuando hablamos de los adultos mayores, las personas ancianas, ¿no? De la vejez y la ancianidad, en donde no hay un conocimiento de los derechos del paciente. Entonces, los pacientes como que se vuelven vulnerables, ya tanto desde la enfermedad misma, como desde el medio ambiente hospitalario desconocido, como que no le hables al doctor, no lo molestes, o no lo molestes al enfermero. No, cuando tienen todo el derecho del mundo de preguntar cosas, de saber, de opinar, de decidir si sí o no, pero no lo realizan eso porque hay desconocimiento sobre los derechos que el mismo paciente tiene. Y esto, por ejemplo, en una infografía que da la clínica modelo, en cada internación a los pacientes se lo administran, cosa de que sepan qué es lo que tienen, derecho a qué tienen. ¿Sí?
Esto también está en los pasillos. Es interesantísimo trabajar sobre los derechos del paciente porque es un mundo desconocido, ¿no? Y así como decimos que el paciente tiene derechos, por supuesto que también tiene obligaciones, ¿no? Y cada institución tiene sus normas y procedimientos. A ver, el medio ambiente hospitalario por ahí es un lugar que se debe manejar con ciertas normas y procedimientos, porque si no, todo el mundo haría lo que quisiera, ¿no? Yo me pondría a fumar en la habitación del paciente, o seríamos 20 dentro de la habitación, mientras el otro familiar tiene uno solo, ¿no? Esos son normas y procedimientos institucionales, a los que uno accede, digamos, yo si me interno en la clínica modelo, yo sé que la clínica modelo tiene normas y procedimientos que puedo. Bueno, creo que hubo un corte. Vamos a volver a compartir desde el lugar donde quedamos. Bien, sigamos grabando. Como le decía, cada institución tiene su norma de procedimiento. Se debe proveer de folletería donde se explique los servicios disponibles, ejemplo, asistencia sacerdotal, pastoral, social, horario y bla, bla, bla. Instrumento al cual se puede acceder en cualquier momento, o sea, tiene que estar visible. No podemos no... el paciente no nos puede desconocer a eso, ¿sí? Las principales razones para proporcionar información al paciente incluyen reducir la ansiedad, mejorar el cumplimiento del paciente, asegurarse de expectativas realistas sobre su enfermedad, promover el autocuidado y la participación del paciente y familia, generar sentimiento de seguridad y protección. Todos los que vimos los objetivos en la admisión del paciente, fíjense en que cuando uno proporciona información, está trabajando sobre todos estos factores, que es lo que queremos que el paciente se sienta contenido. Y yo siempre digo que hay que invertir tiempo, ¿sí? No es perder el tiempo, sino que invertir tiempo en proporcionar la información al paciente y familia sobre todo lo que va a ser concerniente a su familiar en la internación, y vamos a trabajar sobre todos estos factores, ¿sí? Y el paciente después no nos va a llamar y nos va a preguntar, discúlpame, ¿qué número, cuáles son los horarios de visita? Los horarios de visita son de 14 a 17, señores. Bueno, volvemos al office, nos llama más tarde, discúlpame, ¿qué es lo que tiene que traer mi esposo, mi esposa durante la internación? ¿Qué es lo que necesita? Y vieron todo eso, son cuestiones que no las trabajamos, que no las invertimos, entonces el familiar desconoce. Y hay muchas familias, yo llevo 20 años de enfermero, mucha familia respeta todo eso. Entonces, por ahí hacen cosas sin desconocimiento, a lo que nosotros puede ser algo totalmente banal, como por ejemplo andar en hojotas adentro el familiar que anda en hojotas dentro de la habitación, para que esté cómodo. Hay familiares que no van a andar y uno lo va a ver todo el día de zapatilla. Señora, ¿por qué le sacas esa zapatilla? Descansa un poco los pies. Después de 4 días que está internado su esposo. Uy, no, no sabía, ¿no? Entonces realmente ocurre eso. ¿Por qué? Porque no se invirtió tiempo. Entonces, ¿cuáles van a ser las intervenciones de enfermería en la admisión? Asignar y preparar la habitación del paciente con todo el equipamiento necesario. Ya vamos a ver cuáles son. Constatación identificatoria. Gente, en el hospital probablemente lo veamos en algunos servicios, no en todos, pero todos los pacientes deben tener su pulsera identificatoria. Debemos nosotros, primeramente, asegurarnos de que sea el paciente, identificarlo al paciente. Y siempre el paciente se debe identificar, no nosotros debemos identificarlo a él. Por ejemplo, no podemos eh, ingresar a la habitación y decir, ahora sí, Juan, bueno, vení Juan Pérez, vos que sos de la cama 1, que vas a ir a cirugía. No, lo que debemos hacer es entrar a la habitación, por más que sepamos que el paciente está en la cama 1, pero lo que debemos hacer es ingresar y decir, el paciente es Juan Pérez, y ahí va a decir yo, o yo va a decir el otro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una doble corroboración con la constatación identificatoria, con la pulsera. Algo tan básico y sencillo como una pulsera que los identifique, por ahí nos hace trabajar en lo que es la calidad y seguridad del paciente, ¿no? Eh, pero de alguna manera se lo tiene que identificar, le ponemos una cinta en el pecho, no sé, algo.
Hay que valorar el nivel de conciencia y la presencia o no de infección activa. Permite la organización de la ubicación del paciente según complejidad, valorar la necesidad de la habitación exclusiva. Muchas veces pasa que no se lo valora bien al paciente y se lo sube, y es un paciente con una aplasia medular, por ejemplo, que tiene 300 lóbulos blancos. Pero bueno, no, a mí me pidieron cama de hombre. Yo cama de hombre tengo acá al lado de una neumonía, pero no me dijeron qué es lo que tenía. Y gente, eso es básico, ¿no? Es información básica. Entonces, debemos valorar el nivel de conciencia y la presencia de una infección activa. Che, me parece que este paciente está... Yo me operaron ayer de una vesícula y me parece que el paciente que internaban al lado mío está tosiendo mucho, ¿no? ¿Tendrá COVID? Y uno se ríe, pero ha pasado eso. Debemos orientarlo con respecto a la habitación y a los procedimientos de la unidad. Acá tenés la luz de cabecera, acá tenés la mesita, está la mesita tuya, este placar es tuyo, este sillón es suyo, porque son dueños, no somos dueños nosotros, somos dueños de los pacientes de las unidades, ¿sí? Verificación de la historia clínica y valoración física, recolección de muestras, aclaración de preguntas y expectativas. Debemos analizar datos disponibles e identificar diagnósticos de enfermerías individuales al ingreso. ¿Sí? Debemos crear nuestro plan de atención, de nuestro proceso de atención de enfermería al ingreso e identificar la necesidad de los patrones alterados. ¿Sí? Considerar ansiedad provocada por la hospitalización, por el diagnóstico inminente, los procedimientos y tratamientos programados al desarrollo familiar. ¿Quién me va a cuidar mis gallinas? ¿Quién me va a cuidar mis gatitos? ¿Quién me va a cuidar mis perros? ¿Sí? Gente, no somos asistentes sociales, pero debemos tener en claro también que eso no solo la salud es la ausencia de enfermedad, sino que todo el bienestar biofísico, biopsicosocial, ¿sí? Entonces, debemos ver el paciente de manera integral. No podemos, che, ¿viste que tu paciente vino de Bobril? No, bueno, no sé dónde viene, qué sé yo, se internó por una apendicitis, no, ni idea tengo. No, chico, esa no es una contestación, esa no es. Sepamos de dónde vienen los pacientes, sepamos que puede haber un desarraigo, o sea, no trabajemos solo en la salud como ausencia de enfermedad, sino que veamos todo su bienestar. Y, por supuesto, que ya se debe ir planificando para la alta, considerando capacidades potenciales del paciente para llevar a cabo sus propios cuidados, incorporación del paciente y familia, proceso centralizado, coordinado e interdisciplinario. Cada uno pone su cuotita, el médico pone su cuota, el enfermero pone su cuota, el kinesiólogo su cuota, la nutricionista su cuota, para que este paciente se vaya con un proceso centralizado, coordinado e interdisciplinario en su domicilio para que pueda continuar con los cuidados del mismo, ¿no? Y por favor, señores y señoras, estudiantes, chicos, siempre trabajemos con el familiar porque no hay mejor cuidado que el que le va a brindar el familiar, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Entonces, el alta siempre se la debe planificar con el familiar. No, por ejemplo, podemos planificar un alta en donde diga, bueno, administrar las 6 comidas del día en los horarios respectivos. A ver, si el familiar tiene que salir a trabajar y viene de que le pueda dar de comer, o el paciente no se puede validar por él mismo, y va a ser un proceso totalmente ficticio que no se va a poder llevar a cabo. Entonces, la planificación del alta se hace con la familia. En la admisión hospitalaria tenemos el triage, esto que yo le decía al comienzo, ¿no? De que muchas veces un paciente, la admisión hospitalaria es recibido por un administrativo, ¿no? Cuando tiene que pasar muchas veces por un consultorio de enfermería. Entonces, ¿por qué? Porque el enfermero tiene la capacidad de, eh, de hacer esto del triage, ¿no? De clasificar a los pacientes. Y como puede ser media chocante la palabra clasificar, pero en la realidad debemos darle más cuando estamos trabajando en una urgencia, en una sala de emergencia, en un shock room, en una guardia, debemos clasificar los pacientes en base al, al tiempo de atención que requiera, ¿no? A la complejidad que presente. Entonces, la admisión, la recepción y la clasificación va a estar dada a través del triage, el cual permite optimizar los recursos disponibles, dando eficacia y eficiencia en la atención. Esto quiere decir que si tenemos un paciente con cefalea y tenemos un paciente con fiebre, ¿cuál de los dos vamos a atender primero, no?
Y ahí se la dejo picando. Y bueno, después si me acuerdo les voy a contestar. Pero por supuesto hay un paciente que lo vamos a atender de manera prioritaria. Eh, pero esa posibilidad nos va a dar nuestro conocimiento para definir y clasificar a qué paciente vamos a darle mayor rapidez en la atención. Eh, el triage es un sistema de clasificación rápida estableciendo prioridades. Los recursos materiales mediante elementos de diagnóstico y el recurso humano tienen que estar capacitados, ¿no? El objetivo del triage es una evaluación clínica rápida, realización de técnicas de enfermería, colocarle venoclisis, oxigenoterapia, una sonda, control de signos vitales, de glucemia y demás, pero todo rápido, establecer prioridades asistenciales según complejidad, informar al paciente y registro y coordinación con asistencia posterior según su prioridad y orden de llegada, ¿sí? El triage lo que nos va a permitir es clasificarlo a nivel 1, nivel 2 o nivel 3. A ver cómo vamos a priorizar nuestra capacidad de respuesta frente a la admisión del paciente. No todos van a ser atendidos por orden de llegada, no todos van a ser atendidos rápido, sino que van a ser atendidos a través de la clasificación del triage, ¿sí? A través de esta estratificación del paciente. En nivel 1, por ejemplo, va a ser el de mayor rapidez, ¿no? Paciente potencialmente crítico, precisa atención inmediata. Estamos hablando de una urgencia o riesgo inminente de vida, ¿sí? El nivel 2 va a ser el amarillo, urgencia no demorable, paciente que requiere ser visto con rapidez, evitar la demora innecesaria en la atención médica. Acá lo que podemos, en el nivel 1, lo que podemos dar un ejemplo es un paciente eh, que está teniendo convulsiones, que está teniendo una insuficiencia respiratoria grave, ni hablar del paro cardíaco, ¿no? Acá en el nivel 2, lo que podemos, perdón, acá la convulsión no va, acá. Acá en el nivel 2 lo que podemos, acá puede ser una hemorragia sanguinante, o sea que esté sangrándose, una fractura expuesta, ¿sí? En el nivel 2, paciente que requiere ser visto con rapidez, evitar las demoras necesarias en la atención médica. A ver, un paciente que le duele el pecho. Espere, señor, que ya le vamos a hacer el electro. Y está teniendo un infarto ese cristiano. O si no lo tiene, descartémoslo rápidamente. ¿Sí? Pero a mí me duele la cabeza desde las 2 de la tarde, son las 3 y no me atendieron. Y viene este y dice que le duele el pecho y lo atienden rapidísimo. ¿Y sí? Porque esa es la clasificación. Esa es nuestra fundamentación para este paciente atenderlo más rápido que a vos. Entonces, este paciente que le duele el pecho, debe ser visto con rapidez. ¿Sí? Vos sabés que estaba comiendo recién y se me cayó la mano. ¿Sí? Vino caminando, está re bien, está acompañado por un familiar, pero dice que se le cayó la mano cuando estaba comiendo hace menos de una hora. O la comisura del labio la tiene desviada. Y gente está teniendo probablemente un ácido isquémico. Atendámoslo con urgencia. Pero che, yo estoy con fiebre de hace una hora y no me atendieron. Me duele la panza de hace una hora y no me atendieron. ¿Por qué lo atienden a él? Y porque lo clasificamos en un triage, mediante el triage en un nivel 2. Y en nivel 3, verde, urgencia demorable, la asistencia puede tener un margen de demora siempre que exista paciente en el nivel 1 o en el nivel 2. El enfermero del triage determinará la prioridad de cuidado según las necesidades físico-psicosociales detectadas, teniendo en cuenta el flujo de pacientes dentro del sistema, optimizando la derivación y haciendo del factor tiempo la base de su función con objetividad y profesionalismo. Para modo de cerrar esta parte, les quiero comentar que hay muchas instituciones en las cuales el enfermero trabaja en el triage de lo que es el aseo isquémico, a través de protocolos ya institucionalizados en donde el enfermero mismo manda a los pacientes a hacer tomografía, ¿sí? Mediante su valoración, valora de que el paciente es necesario hacer una tomografía para hacer un diagnóstico rápido, preciso y oportuno de un ácido isquémico para su rápida atención. Vamos a ver lo que es la unidad del paciente. La unidad del paciente está compuesta por diferentes o sea, todo lo que está en la unidad del paciente por algo está, ¿sí? Lo que vamos a tener básico es la cama, luz,
y un panel en el cual el panel va a estar compuesto por tomas de luces, que pueden ir desde 1 hasta 20 tomas de luces, según el tipo de unidad que tengan, tomas de oxígeno, tomas de vacío para aspiración, ¿sí? Oxígeno al 100%, frío y seco va a salir de aquí. Lo que vamos a hacer nosotros conectar acá va a ser distintos dispositivos de oxigenoterapia, que ya vamos a ver cuáles, ¿no? Más adelante. Un portazuero, una mesita, un sillón o una silla para el familiar, por supuesto, luz natural, paredes y pisos lavables, techos lavables. Y bueno, este es un poquito top, ¿no? Acá ya tenemos una mesa de cama con un sillón, un sofá de acompañante y demás. Pero mínimamente debemos tener esto, ¿no? Camas con baranda, con ruedas, que sean articuladas, ¿sí? Pero fíjense, es casi todo, digamos. Eh, el timbre de llamada. Y por supuesto, dependiendo de, mm, de la unidad en que estén trabajando, vamos a tener diferentes tipos de unidades, ¿no? Dependiendo del servicio, mejor dicho. Por ejemplo, este es un shock room. Fíjense que el shock room está atendido para la urgencia. Está esperando la urgencia. Acá tenemos botón de paro, aspiración, aire comprimido, oxígeno. Fíjense la cantidad de toma de luces que tiene. Tiene el monitor con electrocardiógrafo y demás. Paredes sin nada de color, sin ventanas afuera. ¿Por qué? Porque esto es una internación transitoria de shock room. Acá vemos una terapia intensiva donde tenemos los pacientes de toda la vista. Acá estamos nosotros, con toda la vista, con múltiples cosas y demás. ¿Sí? Dependiendo del servicio, va a ser el tipo de unidad que tengamos. En los apuntes, en la bibliografía, está muy claro lo que vendría a ser la unidad del paciente. Las paredes pintadas de colores claros y sin brillo, lavables, ¿sí? Lavables. Las tomas de oxígeno y el sistema vacío que se disponen fijo en la pared, en la cabecera de la cama del paciente. No tiene que haber más tubo de oxígeno que lo tenemos que transportar directamente. En vez de tener un tubo de oxígeno a cada lado del paciente, ya tiene que ser oxígeno central, se llama esto, ¿sí? Oxígeno central y aire comprimido central. Quiere decir que esto nosotros abrimos una perillita y ya sale oxígeno, ¿sí? No tenemos que andar con llaves como andábamos antes, acarreando tubos a través de 20 metros por el pasillo del hospital, una locura. Sistema de comunicación interna con el control de enfermería mediante un equipo de intercomunicación de señales luminosas. Acá pone un teléfono, pero esto puede ser un timbre. La luz natural y la ventilación adecuada que caracterizan la renovación del aire. Hay que abrir las ventanas, hay que dejar entrar la luz solar. El tamaño de la habitación debe ser suficiente. Debe ser suficiente para que se pueda distribuir con comodidad y orden todo el mobiliario y que permita realizar su limpieza fácilmente. Debemos mínimamente tener una distancia entre paciente y paciente mínima de 1,5 metros. Mínima, ¿sí? Para que para que no haya infecciones cruzadas y para que se pueda limpiar fácilmente y transitar, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una urgencia. En el baño, una puerta amplia para permitir el paso de una cama o con sistema de goteo. La puerta de entrada, perdón. ¿Sí? Todas las camas tienen que salir, porque si el paciente lo necesitamos transportar, no puede ser que una camita no entre porque es angosta la puerta. Y un aseo completo por habitación con puerta de entrada de fácil acceso y adaptados para enfermos con algún tipo de discapacidad física que permita realizar el trabajo de atención del paciente de forma cómoda y segura. ¿Sí? Un baño cómodo en el lugar, que tenga comodidades tanto para el paciente como para el trabajo nuestro. Son las diferentes partes de una unidad de paciente. Esta es una unidad tipo, ¿sí? Recuerden que podemos tener en función de las características del paciente que debamos atender, diferentes tipos de unidades, ¿no? Pero básicamente, todos los cositos que hay, tanto acá, 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 tienen un porqué. Bueno, ahora la próxima clase, vamos a ver lo de registro, ¿sí?